El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, junto con un buen puñado de delegaciones diocesanas, ha organizado para este curso un itinerario de profundización en Sagrada Escritura al servicio de los agentes de pastoral de nuestra diócesis. Para esta segunda sesión mensual han elegido el tema de la palabra de Dios en la iniciación cristiana, liturgia y catequesis. Para abordar este amplio campo han tenido a bien contar con un primer espada de la liturgia, José Antonio Ogoñi Beasoain de Paulorena, delegado diocesano de liturgia de la diócesis de Pamplona-Tudela y profesor de liturgia dentro y fuera de nuestro país. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Un campo muy amplio este de hablar, ¿verdad?, de Sagrada Escritura, catequesis... Liturgia, iniciación cristiana, sí, la verdad que es un campo amplio. ¿En qué te vas a centrar, poco más o menos? Bueno, me quiero centrar, por un lado, en manifestar la importancia que tiene, por un lado, la palabra de Dios en las celebraciones, algo que fue revalorizado y puesto como importante gracias al Concilio Vaticano II, porque antes dábamos más importancia siempre a lo que es la celebración de los sacramentos en cuanto a los ritos, al ritual más sacramental, pero parece que la palabra de Dios no tenía tanta importancia o no la valorábamos tanto porque se leía en latín y la gente la desconocía. Entonces es algo que hemos redescubierto después del Concilio Vaticano II. Y es, por un lado, importante en ese sentido dar y ver esa importancia que tiene en nuestras celebraciones la palabra de Dios. Incluso en nuestra catequesis, en nuestra iniciación cristiana, sí que desde el concilio se ha hecho el esfuerzo de ir incorporando la Sagrada Escritura, pero ¿no crees que acaso falte como una especie de revalorización? Y es necesario porque además, antiguamente, y los más mayores lo saben, estudiaban historia sagrada, lo que se cuenta en la Biblia. Ahora ya no se nos dice lo que se cuenta en la Biblia, vamos directamente. Y al final estamos confrontándonos y viendo de primera mano esa palabra de Dios, esos pasajes que nos van configurando y marcando nuestro corazón con el sentir del propio Dios, y en los evangelios vamos tomando el pulso a las escenas de la vida de Jesús que nos ayudan para nuestra propia vida, con lo cual nos vamos configurando, latiendo al ritmo del propio ritmo de Dios. Es por tanto necesario darle un empujoncillo a nuestra iniciación cristiana o a nuestra catequesis y a meterla en una dinámica un poco más escriturística, por así decirlo. Sí, darle a la catequesis y la catequesis de iniciación cristiana una importancia, un papel importante a la escritura, nos lleva a ver también lo característico de nuestra formación, porque a veces que sí nos parece que las catequesis nuestras son una educación en valores, una educación de ser buenas personas, pero nosotros tenemos ese plus más allá de somos buenas personas porque seguimos a Jesús. ¿Y dónde encontramos a ese Jesús? Al final no nos lo cuentan otros, lo encontramos en la Escritura. ¿Existe acaso un prejuicio que es pensar que apoyarse mucho en la Sagrada Escritura es como algo muy propio de algunos carismas de la Iglesia o de nuevas realidades eclesiales, pero que forma parte un poco o es más patrimonial solamente de ellos, cuando en realidad tenía que ser más patrimonio de toda la vida? De toda la Iglesia, al final los fundamentos, la base está en la Escritura. ¿Qué pasa? Que quizá después del concilio, cuando se ha hecho esta revalorización, pues ha habido ciertos sectores, ciertos grupos que han tomado esta bandera y nos parece que ha sido una idea de ellos, y todo lo contrario. Es el texto base, el texto fundamental de todo creyente es la Escritura, sea su apellido el que sea. Le va a parecer un poco simplista, pero habrá gente que nos escuche y piense, ¿nos estamos jugando más en la iniciación cristiana que en la un poco como actualización de la liturgia, sobre todo esto que tiene que ver con la tercera edición del misal? ¿Eso es un poco simplista? No, el papel, el juego fundamental sí que se está viendo que va fallando, entre comillas, nuestra formación o nuestra iniciación cristiana, porque al final, cuando exigimos a matrimonios que tienen que ser matrimonios más cristianos, cuando pedimos que nuestros jóvenes no hacen o no vienen, o cuando vemos que lo que ha fallado es la iniciación cristiana, que no hemos hecho una iniciación cristiana como debiéramos, que no hemos iniciado, no voy a decir a nada, pero a poco. Y entonces es fundamental, porque todo lo demás es luego añadidura sobre esa base, y si no hemos puesto la base, al final construimos sobre arena y se derrumba el castillo.
nos habla también desde su experiencia de párroco, ¿no? Sí. Porque habrá quien piense, es un erudito, que se pasa la vida en una biblioteca. Yo tengo una parroquia con vida parroquial, con celebraciones y demás, entonces conozco muchas veces, incluso cuando doy alguna charla, me hacen alguna pregunta, les digo, esto te lo voy a responder como párroco, porque es distinto cómo aplicas, depende de qué cosas, y cómo lo miras cuando estás sentado en un despacho o cuando lo estás viendo en una biblioteca o el regusto por el propio saber, que luego uno ve la realidad y dice, pero aquí tengo que adaptarme o tengo que ofrecerlo de esta determinada manera. Y se aprende mucho de la vida, estar en primera línea hace que pongamos y bajemos los pies en la tierra. Sobre todo en asuntos como la iniciación cristiana, ¿verdad? Sí. Uno no está en contacto con ella. Sí, porque es que al final si no es pura teoría y luego dice uno, ya venga usted a aplicarlo a mi parroquia, esa teoría. Entonces dices, no, yo ya tengo parroquia y ya sé cómo van las teorías. La Providencia ha querido que venga a estar con nosotros poco antes, acaso una semana antes, de la implantación de la tercera edición del Misal Romano. Estamos ahí en plena... Estamos en ello. Aquí hemos mortificado bastante ya a don Rubén, a nuestro delegado diocesano, pero con todo no queríamos dejar de hacerle algunas preguntas, porque sí es verdad que han corrido algunos pequeños articulitos suyos, algunas pequeñas piezas por internet. En una de ellas reconocía que la nueva ordenación general del Misal Romano revaloriza el papel de la palabra de Dios en la celebración eucarística. Claro, la nueva ordenación lo que recoge esta revalorización que se dio ya en el concilio, pero que quizá no estaba suficientemente resaltada. ¿Y por qué aparece, digo ahí? Porque la anterior edición era del año 75. La anterior edición era del año 75 y en el año 81 es cuando salió una edición renovada de los leccionarios, del libro de las lecturas, con una introducción más desarrollada, más teológica. Y toda esa teología del año 81 que queda recogida, ahí ya ha sido incorporada a la celebración. Entonces, la liturgia a la palabra se le da su importancia, su valor, incluso se destaca algo que a veces nos cuesta a los curas, y es que también es importante el silencio como momento de regustar, momento de adentrar, momento de algo que igual no aparecía antes, por ejemplo, pero decir, no, es que la palabra de Dios hace su efecto, es viva, es eficaz. Insiste mucho en el silencio cuando habla de las nuevas aportaciones. Habla un poco de los nuevos apuntes teológicos, Dios trinitario, ¿verdad? Sí. El munus episcopal. Y cuando habla de aspectos así más pastorales, habla del silencio sobre todo. Sí, porque a veces nuestras celebraciones están llenas y llenas de palabras. Y un silencio de 20 segundos se nos hace un silencio eterno. Y claro, al final el contacto con Dios se nos da así en la celebración, en los textos, en lo que oímos, en las explicaciones, pero también está ese encuentro, ese contacto más personal, y ese pasa por el silencio. Y entonces que en la celebración haya sus espacios que nos eduquen y nos ayuden al silencio son realmente importantes. El tratamiento de la palabra de Dios, de acuerdo con toda esta iniciación que estamos llevando en torno a la tercera edición del Misal Romano, es pues una especie de tratamiento interior, pero también insiste en ese respeto exterior que merecen los libros sagrados y que merece y aparece todo. Algo que aparece pues la posibilidad de entrar con el libro de las lecturas, con el leccionario en procesión, ¿no? Esa veneración del propio libro como esa presencia de Cristo que nos va a hablar por medio de la palabra. Esa veneración en la tercera edición se ha incorporado que el obispo pueda bendecir con el libro de los evangelios, ¿no? Elementos que hace 30 años parecían impensables, ¿no? Entonces bendecimos con la custodia, con el Santísimo, pero también el obispo puede bendecir con la palabra, como esa presencia de Dios entre nosotros por medio de su palabra. Incluso el ennoblecimiento externo que han recibido todos estos libros. Se ha hecho un gran trabajo de una muy buena edición, con una buena encuadernación, con una buena presentación, porque lo pide la propia Liturgia Auténtica en un documento el número 120, habla de que los libros sean bellos para que por esa belleza exterior estén manifestando la belleza y la grandeza que encierran. En cualquier caso,
La mayoría de las indicaciones en las que insistimos, yo a veces tengo la impresión de que, bueno, efectivamente, puntualmente hemos visto algún abuso en torno a ellas, pero uno acaba teniendo la impresión de que en líneas generales no se viene celebrando mal la Eucaristía en España. No, porque los desfases, por así decirlo, entre comillas, fueron más de la época de los años 70, sí. Pero las nuevas generaciones yo no he conocido más que algún coletazo, sí, así anecdótico, pero lo que es algo habitual, que parecía que los curas tenían esa capacidad hasta de inventarse la misa, sí. Eso yo no lo oyes ya decir. Puede haber casos muy esporádicos de alguien. Esos abusos un poco ochenteros, yo creo que ya en líneas generales no los hay. Yo creo que hay que se valora el misal, se le podía dar más valor o más uso para ver la riqueza que encierra, ¿no? Porque tiene muchos textos para poder celebrar la misa, muchas oraciones, y al final nos reducimos a sota, cabello y rey, y los mismos curas podíamos sacarle mucho más partido. Pero el usarlo se usa bien. Sí. ¿Cree que va a ser importante? ¿Cree que va a tener sus frutos, va a hacer mucho bien la implantación de la puesta en marcha de la utilización de esta tercera edición del Misal Romano? Yo espero que sí, porque por lo que he visto, me ha tocado presentarlo en distintas diócesis, es un tema que se ha cogido con ganas, ¿no? Aprovechando la circunstancia de que sale esta nueva edición, esta tercera edición del Misal en español, ha sido un momento para dar esas charlas, para actualizar la formación del clero, para transmitir a los fieles. Yo creo que ha sido un momento que se está aprovechando. Y lo bueno sería es que no llegue el primer domingo de Cuaresma y esto sea un punto final, sino que la propia circunstancia. Y que incluso, yo suelo decirlo cuando lo he explicado, que pueda haber lenguaje que nos choque en esta nueva traducción y que a veces quisiéramos que fuera un lenguaje más sencillo. Y yo les digo a la gente, en otros campos hemos aprendido lenguaje. En el campo de la economía, por sacarle beneficio, un provecho positivo a la crisis que hemos sufrido, nos ha hecho aprender qué es la prima de riesgo, qué es el IBEX 35, o en campo médico, pues hemos ido aprendiendo vocabulario. ¿Y por qué en el campo litúrgico, celebrativo, teológico, tenemos que rebajar y poner siempre un vocabulario? ¿Por qué no vamos educando y que nuestras gentes vayan aprendiendo poco a poco el porqué y ese vocabulario y se van enriqueciendo? En cualquier caso, dejamos ahí la invitación a todos a revalorizar un poco la palabra de Dios en todas nuestras celebraciones, ¿no? No solo en la eucarística, que es evidente, sino incluso en sacramentales, donde a menudo pues queda más de lado y hacemos solamente el rito y dejamos mutilamos un poco la liturgia de la palabra al poner siempre la palabra de Dios en medio. Sí, ¿verdad? porque además el concilio dijo que se hiciera todos los sacramentos y sacramentales con liturgia de la palabra, y muchas veces hacemos un bautismo y nos parece que por hacer ya el rito bautismal de derramar el agua es suficiente, y no, y así con otros sacramentos y sacramentales. Muy bien, pues nada más, ha sido un placer contar con usted. Esta tarde tendrá una ponencia, ¿no? Sí, esta tarde tendré una ponencia ahí en el Instituto Teológico. Pues la próxima vez que se pase por aquí, por Toledo, nos gustaría volver a contar con usted, don José Antonio, y poder hablar de muchas otras cosas. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a usted.